Hay una persona que se llama María del Tránsito Moreno de Martínez y está ahorita en el hospital en El Salvador, y pues es conocido de nuestro hermano que está siempre allá en la vigilancia, el hermano Héctor. ¿Sabe que él es parte de la obra? Él es parte de la obra, solo que no está aquí con nosotros porque está en el trabajo. Pero él nos mandó esta petición de María del Tránsito Moreno de Martínez, que hoy en la noche le van a intervenir quirúrgicamente, y pues él tiene la fe, y yo no sé si usted también tiene la fe que Dios puede obrar en esta persona. Entonces, pero también tenemos a otra niña, se llama Zoe, que ya tiene 6 o 7, no sé cuántos días ya de estar hospitalizada, y pues nosotros hemos creído que Dios puede hacer un milagro. Está también ahí en el hospital en Salvador. O sea que hay 2 vidas que necesitan un milagro, aparte de todos aquellos que están también hospitalizados. Yo lo creo. Este niño que vino a decir el versículo Santiago estuvo hospitalizado en peligro de muerte. Y los papás un día nos van a testificar, pero nos contaban de que sentían que su hijo ya volaba la presencia de Dios, pero que bendito Dios, Santiaguito recibió el milagro. Y aquí está Santiago. ¿Verdad, Santiago? Estamos sanitos, ¿verdad, Santiago? Amén. Ahora, yo voy a unirme con todos ustedes en la fe, con toda la familia de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella dice: alcanzar un buen testimonio los sentimos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. Así que levante su mano con fe y diga: Señor, métete en ese hospital. Por favor, Señor, ve a ese hospital, Señor, en este momento. Aquel hombre dijo: solo di la palabra, y mi criado sanará. Así que, Señor, con tu palabra, a Moreno de Martínez, Dios, tócala en este momento. Padre, también te pido por Zoe. Los doctores no dan un diagnóstico acertado, pero tú conoces mejor, Dios mío, la necesidad de ella, en el nombre de Jesús, por la fe. Y si hubiese alguien enfermo acá, que tenga cualquier dolencia, póngase la mano de usted en esa parte que usted, si es que puede. Si es el corazón, póngase la mano en el corazón. Si es en la boca del estómago, póngase la mano en la boca del estómago. Si es en sus piernas, toque sus piernas. En cualquier parte, si es en sus ojos, póngase la mano en sus ojos, porque en este momento Dios va a obrar. Diga: Padre, yo creo, y como tu palabra dice que al que cree, todo es posible. Por lo tanto, yo en esta mañana, Dios, Señor, todos los que vinieron con necesidades, hoy se van a ir, oh Dios, con esa libertad, con esa sanidad, con ese milagro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la palabra. Así lo creemos, así lo declaramos, así lo decimos, Señor. Digan conmigo: en el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén. Amén y amén. Quiero que todos cómodos, así como estamos, oigamos esta palabra sobre qué es lo que en realidad agrada a Dios. El tema casi nunca se los digo, pero me voy a atrever a decírselos este día. Lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Y cuando nosotros hablamos de que qué es lo que agrada a Dios, pueden haber muchas buenas intenciones, pueden haber muchos arrebatos e impulsos, y decir: no, Dios, de esta manera le voy a agradar. Pero aquí no estamos hablando de agradar simplemente como hay quienes que creen
que solamente ayudando al pobre es la manera en que van a agradar a Dios. Pero fíjense que yo he leído en la palabra que de qué sirve que tú des de comer a los pobres, que incluso des tu cuerpo para ser quemado, pero si no tienes amor, dice la palabra, de nada te sirve. ¿De qué sirve que hables en lenguas? Porque alguien puede pensar que hablar en lenguas también de esa manera agrada a Dios. Pero en aquel día dice la palabra que muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, pero ¿cómo les dirá el Señor? Apartados de mí, no os conozco. Porque dice la palabra que la única manera que nosotros podemos agradar a Dios, la primera que vamos a ver, es la que, no sé si lo dijo un niño de los que pasaron acá, del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, yo, hermanos, me pregunto, ¿cuántos no están o cuántos no estamos agradando a Dios? Porque hay una gran incredulidad, hay una gran roca, hay una gran piedra que no deja que el muerto salga. Pero antes que el muerto saliera, el Señor dio una orden: que quitaran la piedra. Y hoy, este día, por la fe, muchas piedras serán quitadas. Piedras que no están permitiendo ver el milagro. El Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si crees, digan, el que cree es el único que puede ver la gloria de Dios, que cree. En el libro de Lucas 1:37, que nos encontramos un hermano, no sé con quiénes andamos, y un hermano me dijo un versículo que me lo aprendí desde pequeño y que lo he guardado por toda mi vida. ¿Cuál es? Le dije yo. Lucas 1:37. ¿Y cómo dice? Yo me lo podía, pero quería escucharlo de él. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Alguien puede decirlo en este día? Porque nada hay imposible para Dios. Nada, absolutamente nada. Dice la palabra que estaba un hombre y le dijo el Señor: ¿quieres ser sano? Así le dijo el Señor: ¿quieres ser sano? Allá estaba en el estanque de Bethesda, y él le dijo: no tengo quien me meta al estanque. Este no tenía quien le metiera al estanque. Con Lázaro tenía una gran roca. Otro dijo: ayuda a mi incredulidad. Otros tenían incredulidad en su corazón. De esa manera no vamos a alcanzar nada. Usted puede vigilar, usted puede ayunar, usted puede congregarse domingo, miércoles o los días que usted quiera. Pero sin fe usted no va a poder avanzar, porque la Biblia dice correctamente que el justo por la fe vivirá. A mí me hace recordar, hermanos, un hombre allá en Metapán, o alguien de Metapán me está escuchando. Tenía como 85 años este señor. Y yo, pues así muy caballerosamente, lo invité que fuera la actividad que íbamos a tener en la campaña que estábamos realizando, y le dije: caballero, ¿puede llegar hoy en la noche a la campaña? Y él solo me quedaba viendo así y no me contestaba nada. Y allí va la hija de él y me dice: es que no, él no le va a contestar porque él es sordo. Es sordo, no me escucha, ¿sí? Y yo le dije a la jovencita, hija de él: ¿y usted cree que Dios le puede quitar la sordera a su papá? Sí. Pero le voy a dar una recomendación: que cuando Dios sale a su papá, vaya al culto y que vaya a testificar del milagro que ahorita va a recibir. Pero me la quiso poner difícil, porque me dijo: si él nunca oído, él nació siendo sordo, él nunca oído. Entonces lo consideraba ella imposible que fuera sano en ese momento.
Era un poquito alto, casi, un poquito menos que tú, Jonathan. Pero yo como pude, le dije, permítame, venga para acá. Y le dije, voy a meter mis dedos en sus oídos y voy a hacer lo que la palabra dice que Jesús hizo con alguien. Y cuando le metió los dedos, ¿qué dijo el Señor? Efata. Digan conmigo, efata. ¿Qué quiere decir? Sea abierto. Cuando yo le metí los dedos al anciano, en ese momento se me queda viendo y abrió los ojos. Dijo él así, ¿me escucha? Sí. Y comenzó él en ese momento a rodarse las lágrimas y la hija le decía, papá, ¿oíste? Sí, oigo. Y yo le hacía así con los dedos. Sí, escucho, oigo. Y él comenzó, ¿saben que es bien raro que los sordos hablen? Pero ese sordo hablaba. Yo no sé cómo había aprendido a hablar, pero hablaba. Casi siempre los sordos, casi siempre son sordomudos, ¿verdad? Pero ese sordo hablaba, porque cuando yo le pregunté que se escuchaba, me dijo que sí escuchaba. Y la hija comenzó a brincar y a celebrar y a decir, mi papá nunca había oído. Nunca. Hermanos, ese milagro lo llevaron allá a la campaña y dijeron, ha venido el sordo. No, él es sordo, porque ya hoy, él no llegó por el milagro, llegó ya con el milagro hecho. ¿Saben, hermanos, que la fe celebra el milagro antes que llegue? No sé si me escucharon. La fe celebra el milagro antes que llegue. Pero en el caso de este hombre, él celebró el milagro antes de llegar. Ya iba con el milagro. Pero en el caso de que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, usted por la fe lo recibe. Aunque no lo ve en el momento, pero usted cree que está allí. Por la fe. Ahora, si nosotros estamos hablando, y va de hablar, y de hablar de la fe, dice que por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Los antiguos alcanzaron el testimonio y buen testimonio, porque le creyeron a Dios. Hay una gran diferencia, y ayer lo decíamos en San Marcos, entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque tú crees en Dios, dijo Santiago. Sí, bien haces. Pero quiero decirte que también los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que Dios existe, saben que Dios está. Como aquellos endemoniados que los demonios hablaron y dice la palabra que le dijeron a Pablo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Ellos saben. Por eso la Biblia dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, hay una gran diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios. Y para ello quiero que ustedes vayan a esa parte de Hebreos, donde nos vamos a adelantar adelante, donde dice en el versículo 4 qué fue lo que Dios hizo a través de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando Dios dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Verdad que llegó el tiempo de ofrecer las ofrendas a Dios? Caín y Abel lo hicieron. Pero hubo una gran diferencia entre Caín y Abel, porque no dice que Caín ofreció a Dios por la fe. Aquí lo único que dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue más excelente? Porque solo lo que Dios te dice que hagas es excelente. O sea, si escucharon,
Solo lo que Él te dice que hagas, eso es lo excelente. Entonces, ¿cómo es que Abel, por la fe, cómo sabía Abel que tenía que escoger lo mejor de las ovejas? ¿Cómo sabía? ¿Quién se lo dijo? Él no fue a agarrar solo porque le dio la gana, este animalito lo voy a llevar y lo voy a presentar. No, sino que se dice por la fe. Volvemos otra vez a lo que dice Romanos 8, que la fe, no, Romanos 10, que la fe viene ¿por qué? Entonces, usted no puede decir, no, yo voy a hacer esto por fe y hay que Dios me respalde. No, Dios no te va a respaldar si no te lo dijo, aunque tú digas que por fe lo estás haciendo, porque la fe es en base a lo que Dios te dijo. Eso es la fe, lo que Dios te ha dicho. Entonces Abel fue y agarró el animalito. ¿Quién le dijo que agarrar el animal? Dios tuvo que haberle hablado a Abel. Él, como era un hombre de fe, Señor, vienen las ofrendas, voy a dar la ofrenda, pero ¿qué es lo que tengo que dar? Y quizás digan, voy yo a imaginarme de esta manera, mi hermano lleva frutas, pero tú no me has pedido frutas. Él lleva lo mejor de la tierra. ¿Qué es lo que voy a ofrecer? Abel es un cordero, es una oveja la que vas a presentar por fe. Y viene Abel y la presenta delante del Señor. Y dice que por eso es que ofreció a Dios más excelente sacrificio. Dios nunca va a respaldar lo que Él nunca te dijo. Hermanos, es bien horrible esto, que alguien viene y le dice así: yo soñé que usted le daba las escrituras de su terreno al pastor de la congregación, y lo filmaron y lo pusieron en las redes y se viralizó eso, y le habían puesto un rótulo ahí: no creas en las falsas profecías, porque viene y le dice a la persona que estaba ahí: yo soñé y el Señor me dijo que tenías que darle las escrituras, el terreno con todo y escrituras al pastor de aquí de la congregación, y tú eres. Viene el hermano y le dice, y le dijo así claramente: qué curioso, digo, porque yo ni terreno ni escrituras tengo. Entonces, ¿qué le voy a dar si no tengo ni terreno ni escritura? Pero yo recibí. Pues ¿cómo si yo no tengo nada de eso? Entonces se vio que agachó la cabeza y dijo, bueno, pues porque esa no era usted. No, ¿era o no era? Porque cuando Dios habla, habla claro. Cuando Dios habla, te habla directo, y Dios no te va a andar ni siquiera amenazando por algo, que tienes que hacer eso. No, yo simplemente te va a decir, porque el mismo que mandó es el que hizo que existiera. Como estábamos cantando, Él mandó, existió. Él dijo y fue hecho. Punto. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, oigan, a Pedro, cuando él vio al Señor, esta palabra la estuvimos recordando ayer, cuando él vio que venía y ellos pensaban que era un fantasma, que no le conocían, siendo siervos del Señor. Pero Pedro dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que vaya donde tú estás. Entonces el Señor le dijo: ven. Ahora Pedro comenzó su actuar y caminar en fe. Eso es porque Jesús le dijo que caminara. Entonces él puso su pie sobre las aguas y sintió duro el ambiente de las aguas y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Pero por qué le estaba funcionando a Pedro? Porque el Señor le había dicho. Eso es vivir por fe. Eso es creerle a Dios. Pedro le creyó a Jesús y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ¿dónde fue que flaqueó Pedro? ¿A dónde fue que le fue mal a Pedro? Dice la palabra que en el momento que él iba caminando en fe, vino una tempestad, y esa tempestad lo distrajo, esa tempestad lo hizo dudar.
esa tempestad, él fue probado en la fe. En ese momento, rápido, fue probado en la fe. Y dudó de lo que el Señor le había dicho. Porque se fijó y se centró en la tempestad antes que centrarse en aquel que lo había llamado. ¿Cuándo es que usted comienza a flaquear y usted comienza a ser una persona tan diferente a la que probablemente algún día conocimos? Cuando usted ya no tiene fe, cuando usted comenzó a dudar, ya no es la misma persona. Usted es una persona que tiene una gran roca que tiene que ser quitada. Y bien se siente. La Biblia dice que comunión tiene el creyente con el incrédulo. Vamos, digan conmigo, ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? No hay ninguna comunión entre el que cree y el que es incrédulo. Entonces Pedro comenzó a dudar. Y cuando se hundió, lo bueno, esto sí es lo bueno, que Pedro clamó y dijo: sálvame que perezco. Ahora la pregunta viene. Ahora viene la pregunta: ¿por qué lo salvó el Señor? ¿Por qué lo levantó? ¿Por qué lo rescató? ¿Por qué? Sencillo, porque Él lo había llamado. Él se estaba responsabilizando, se responsabilizó de la vida de Pedro, porque Él le dijo: ven. Entonces, si Pedro clamaba y él moría y el Señor no hacía nada, es como que el Señor realmente lo dejó morir como fuere posible. No hay ningún problema. Dudaste si te moriste y punto. No. ¿Saben qué es lo que el Señor hizo? Cuando lo rescató, cuando lo levantó, ¿cómo le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿Hombre de qué? Ahora, diga, con esa poca fe, él pudo caminar sobre las aguas. Con ese poquito de fe que él llevaba, si él hubiera tenido mucha fe, hubiera llegado hasta el final, pero él con esa poca fe, él pudo caminar. Él pudo caminar, pudo llegar al final. El Señor le dijo una vez a alguien que estaban queriendo expulsar demonios. Y el Señor, cuando llegó, no anduvo haciendo nada. Rápido, el Señor expulsó un demonio de un muchacho que se tiraba al fuego, echaba espumarajos. Ese muchacho pues estaba endemoniado. Y el Señor lo hizo rápido y los discípulos habían estado batallando y nada había funcionado. Entonces quiero que escuche esto. Cuando ya estaba librado, se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos expulsar los demonios? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Por vuestra incredulidad, por vuestra poca fe, porque ese género, le dijo el Señor, no sale si no es con qué, con ayuno y oración. Porque ustedes tienen que estar en comunión con Dios. Ustedes tienen que estar enlazados con Dios y creer que Dios lo puede hacer. No usted, sino Dios, el Cristo que está dentro de usted. Hermano, a veces yo platico con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y muchas veces el hablar anécdotas o cosas que nos han pasado como que muchas veces nos aleja un poquito. Pero si es algo que Dios permitió que sucediera en el ministerio, que uno pues ha venido caminando, vale el honor decir. Esta es otra cosa que sucedió allá en un lugar, yo no sé si ustedes conocen, un lugar que se llama El Delirio, San Miguel. Así se llama, yendo para el Cuco. Fuimos a la vigilia a ministrar, pero no me habían dicho lo que realmente iba a pasar ahí. Y es que había una familia que tenían a alguien enfermo de más de 15 días y que no podían sanarlo ni con medicinas, ni en el hospital, ni nada. Y me llevaron así como eso, un papelito, me lo fueron a poner donde yo estaba ministrando: hermano, van a traer a alguien, así que estés listo. Y yo todavía le dije al pastor: hermano, pero por favor no vayan a interrumpir la predicación, dejen que termine de predicar y luego vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, amén, pero no me estén interrumpiendo a la hora de la predicación. Pero no hicieron caso. Y como la congregación tenía un montón de ventanas grandotas, yo de repente vi que pasó a este lado una procesión de una gran cantidad de gente con alguien que lo llevaban envuelto en sábana. Yo dije: saber para dónde van y qué. Iban para el templo, para el local. Y cuando entraron,
Era la hora exactamente de la predicación, lo pusieron cabal enfrente del púlpito. Y yo todavía le he dicho al hermano que no interrumpieran la predicación, que se esperaran, pero ellos no se esperaron. Yo creo que hicieron lo mismo que aquellos que rompieron el techo. ¿Se recuerdan? Que rompieron el techo. Tuvieron fe. La fe de ellos fue tan tremenda. Y lo pusieron ahí. Y saben, lo que yo no quería es que la gente pues se distrajera por lo que pudieran hacer. Y la cuestión es cuando lo pusieron ahí, yo estaba ministrando la palabra y todo el mundo viendo al que estaba tirado frente al púlpito con la cabeza, con la cara tapada, envuelto, enrollado en una sábana. Y le digo al hermano, y él es el que dijeron que iban a traer. Bueno, la verdad es que terminamos la administración y allí es donde entra la fe. Por eso les quiero llevar este ejemplo. Ahí es donde entra la fe. Porque cuando yo me bajo, cuando terminé de ministrar, me bajo y le digo a los familiares de él, ¿y por qué no le destapan la cara? Ay, vea, usted si se la destapa, usted me dijo. ¿Y yo por qué no? Ay, vea, nadie tiene valor de destaparle la cara. ¿Y entonces qué hacemos si yo no sé qué realmente? Y mire, no sé, el Señor de verdad se los dijo, la gloria sea para Él. El Señor me armó de valor, vengo yo y le destapo la cara y yo guardo, hermano. No sé si usted ha visto la película del exorcista. ¡Qué horrible! Se le empezó a inflar se le inflaba, los ojos rojos y hablaba horrible. Cuando muchos de los que estaban allí vieron eso, comenzaron a decir el Salmo 91, otros el Padre Nuestro, otros comenzaron a brincar y a zapatear. Y yo creía que a la par de mí estaban los hermanos que habían llegado a la vigilia, los pastores, pero en realidad todos se habían ido a sentar, como en unas congregaciones que ponen las sillas allí, se habían ido a sentar allí, creyendo que estaba al lado mío, me habían dejado, pues, bendito Dios, Dios estaba conmigo. Y cuando yo me quedé solo con ese hombre endemoniado ahí viene la fe. Digan conmigo, y es entonces cuando tiene que funcionar la fe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe que ahí se cumplió el versículo que el Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar fuerza como las del búfalo? En ese tiempo yo no sé quién puede ser uno de los jóvenes flacos. Bueno, uno de los más flacos, así como Ariel. Bueno, no estás tan flaco que se diga, pero quizás un poco más flaco que tú, Ariel. Casi no tenía mucho cuerpo. Pues tú estás gordito, Ariel. La verdad que yo no tenía cuerpo para levantar, pero tamaño hombrote que estaba ahí, echando espumarajo y los ojos rojos, inflándosele esta parte de aquí, y tenía unos ñeques terribles que para levantar ese hombre estaba terrible. Pero en ese momento, oigan bien lo que pasó. Vengo yo y lo agarro del brazo y digo, en el nombre de Jesús, se libre. Y lo agarré, lo levanté, no sé. Con mi cuerpo yo no tenía la fuerza para hacerlo, pero Dios me dio la fuerza para levantarlo, porque la Biblia dice que por la fe sacaron fuerza de la debilidad. Y en el momento que lo levanto, en ese momento se fueron todos esos demonios que tenía ese hombre. ¿De verdad? Se fueron. Y se siguió el techo bien feo. Imagínense cómo se llamaba el cantón, Cantón El Delirio. Estamos en esa vigilia, pero para la gloria del Señor. Y cuando vieron que ese hombre quedó ya liberado, hablando ya de su sano juicio, hermano, todo el mundo comenzó a aplaudir y a dar glorias al Señor. Y en ese momento solo me quedo pensando, Señor, si tú no me hubieras ayudado, ese hombre saber qué hubiera hecho conmigo, me hubiera agarrado, porque dicen que cuando alguien de repente así cae en posesión demoníaca, y que Dios nos guarde y nos libre y que no permita ninguna manifestación, pero decía un predicador que tiene la fuerza como de 10 yuntas de bueyes, terrible. Pero no hay poder más grande que el poder de Dios. ¿Me están oyendo? No hay poder más grande que no se pueda someter al poder de Dios. El hombre quedó y se me quedó viendo, cholotón, y se me quedó viendo como a mí no me conocía. ¿Y qué te pasa? No, tengo ganas de tomar agua, tengo sed. ¿Y qué te pasaba? Yo no sé. Yo no sé ni qué estoy haciendo aquí.
Lo habían llamado, el hombre había perdido su conocimiento, pero digan conmigo, por la fe, por la fe. A mí lo que el Señor me indicó, que lo agarrara del brazo, lo levantara y que le dijera conforme la palabra, porque en el nombre de Jesús, digan conmigo, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Digan, lástima que no trajo la camisa de mi esposa, pero ¿cómo dice la camisa? ¿Cómo dice la camisa? Lo que se le ha puesto a una camisa que se ha diseñado, ¿cómo dice? Yeshua, porque tú eres grande. Digan conmigo, eres grande, hacedor de maravillas, solo eres Dios. Diga, no hay poder, no existe demonio, no existe fuerza contraria que se levante contra el poder del Señor, porque por fe conquistaron reinos, por fe echaron en fuga a ejércitos extranjeros, por fe, levante su mano, diga, por fe alcanzaron promesas, por fe sacaron fuerzas de la divinidad, por fe, por fe, por fe. Pero nosotros, dice la palabra, no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. Mire, hermano, esto de vivir por fe es una aventura especial, bonita, pero también arriesgada para el que duda en el camino. Pero el que mantiene la fe hasta el final, ve el favor de Dios, ve la misericordia del Señor. ¿Y cómo Dios puede glorificarse en medio del ambiente? Antes, bueno, mi hermana se recuerda de mi hermano que ya está con el Señor. Mi hermano vino, en ese tiempo nos llevaron a un lugar, como el hermano le dijo al pastor, consíganos una casa sola donde no viva nadie, y allí llévenos a dormir, porque no queremos estar con la gente, queremos buscar de Dios en un lugar solito. Ah, de verdad, le dijo, y nos fueron a meter a la casa del vampiro. Imagínense, una casa tenue, oscura, y un foco así, un foco tan amarillo y tan oscuro, que ahí en la hamaca donde íbamos a dormir, y había una tijera toda vieja con olor a murciélago. ¡Qué horrible! ¡Qué terrible! Ese lugar, pero así estaba, era la casa del terror, pero bien tremendo. Y a la hora que vamos a ministrar, se nos viene una gran tormenta y comienza a relampaguear. Y cuando relampagueó, de verdad, cuando comenzó a relampaguear, de en medio de los árboles, literalmente, salían serpientes, y la luz se iba, como aquí, hoy la luz se estaba yendo, la luz se iba y se venía. Y le dice el hermano, no hay sonido porque se me acaba también de quemar la bocinita que tenían. Así de que no se preocupe, le digo, yo no necesito parlantes para predicar. Y en ese momento, hermanos, se hizo un gran resplandor de gloria, y en ese momento todos los aldeanos de ese lugar que habitaban en ese lugar comenzaron a abarrotar el lugar, y todos se convirtieron al Señor. Pero por la fe el Señor echó en fuga, y todas aquellas cosas que estaban interviniendo ahí se fueron en el nombre de Jesús. Ponga su mano y diga, en mi casa no manda el enemigo, manda el Señor, y el Espíritu de Dios reina en mi casa. Mi casa es propiedad del Altísimo, mi casa es propiedad del Señor, y Él puede más que cualquier otra cosa. Amén. Dios es bueno. Por la fe vivimos y no por vista. Estamos aquí hoy en esta mañana, probablemente alguien con grandes necesidades, probablemente alguien con una enfermedad, probablemente alguien con una dificultad, con un gran estorbo, como la piedra que tenía ahí encerrado a Lázaro. Pero hoy por la fe, digan conmigo, hoy por la fe, oyendo la voz del Señor que dijo, quitad la piedra. ¿Cuántos van a obedecer en este día y van a quitar esa piedra de incredulidad? Eso que no les permite ver la gloria de Dios. Quiten la piedra. Quiten ese estorbo, quiten esa incredulidad que tienen, porque usted ha visto milagros en aquel, ha visto milagros en aquella, pero ¿a qué hora va a ver el de usted? Vamos, mira el que tiene a su lado, ¿a qué hora vas a ver tu milagro? El milagro que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando le creas al Señor. Por favor, quiero que
me corrijan con esto. No sé si fue en Tiro y Sidón que el Señor dice que no hizo milagros. No sé si fue allí. No sé si fue ahí en Tiro y en Sidón donde el Señor dice que no hizo milagros por la incredulidad de ellos. ¿Saben que Jesús llegó, pero no hizo milagros? No quiso hacer milagros porque había una gran incredulidad. Pero en el caso de Lázaro, ¿quiénes tenían que creer? ¿Los que estaban vivos o el muerto? Díganme por favor, ¿quiénes tenían que creer? María y la otra, ¿cómo se llamaba? Marta, o Lázaro el que estaba muerto. Obviamente pues Lázaro, ¿cómo iba a creer? Si Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? Ya tenía, y ya dice la palabra, tenía mal olor. El cuerpo estaba en putrefacción. El cuerpo estaba definitivamente en descomposición y apestaba. Hay quienes que su problema ya apesta. Ya su problema ya llega. Y quizás no tienen 4 días. Lamentablemente, hermano, se dio un caso de una señora que nadie la auxilió. Y ya tenía, no sé si 5 o 6 días de estar muerta en su casa. Y se dieron cuenta cuando comenzaron a sentir el hedor que salía. Terrible en cierto lugar por ahí. Imagínense, dicen que creía en el Señor esta mujer. A lo mejor esta mujer vio al Señor, vio su milagro y se fue con Dios. Pero en el caso de Lázaro, ¿cómo le decía? Jesús, resucítame, Jesús, sácame. Pero el Señor le dijo a una de estas mujeres: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. El Dios Santo, ¿hay alguien aquí que crea en Dios? ¿Hay alguien que le crea a Dios? ¿Hay alguien que puede decir, te creo? No te he dicho que si crees. No le digo, no te he dicho que si crees en mí, que si crees vas a ver. ¿Y de qué manera iba a ver la gloria de Dios? Era la voz del Señor, porque el Señor dijo, ¿dónde le pusiste? Pero entonces, no, Señor, tiene 4 días y la piedra pesa, ahí está encerrado. Pues entonces a mí no me importa, en otras palabras, el tiempo que tenga de estar allí, no me importa qué tan grande sea la piedra, quiten la piedra, y no importa que tenga 4 días, hoy se va a ver la gloria del Señor. Y el Señor se aproximó donde estaba la tumba. ¿Y cuál fue la gloria de Dios? ¿Cuál fue la gloria de Dios? Pues Él mismo era la gloria de Dios. Era la gloria que había venido del cielo a la tierra. Pero también la voz gloriosa de su poder. Porque cuando Él fue, le habló al que estaba allí. Le habló a Lázaro. Y fue tan específico porque si habían más muertos allí y solamente el Señor le había dicho, levántense o levántate, probablemente se hubieran levantado otros, porque el Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vamos, repitámoslo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, dijo aquella, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. No, tu hermano no va a resucitar en el día postrero. Hoy se va a ver la gloria de Dios. Hoy tu hermano se va a levantar. Ese milagro no es para después, ese milagro es para hoy. Vamos bien conmigo. Hay milagros que no son para largo plazo, son milagros para ya, milagros para hoy. ¿Alguien cree? Levante su mano y diga, hoy. El que cree recibirá su milagro. El que cree va a ver la gloria del Señor. Y el Señor, ¿de qué manera manifestó su gloria? Porque Él mandó, diga conmigo, Él mandó y fue hecho. Él dijo y existió. Él dijo y existió. Él mandó y fue hecho. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, fueron hechos los ejércitos de los cielos. Por la palabra de Dios fue constituido el universo, porque por fe
Por fe fueron hechos. De lo que no se veía fue hecho todo aquello, porque por fe fue constituido, y por la fe entendemos, por la fe creemos que suceden maravillas. Entonces, en ese momento, por la fe se iba a ver la gloria de Dios. Y cuando el Señor se aproxima, le habla al que estaba allí en la tumba. ¿Y cómo va a oír si sus oídos están muertos? ¿Cómo va a ver si sus ojos ya no funcionan? ¿Cómo se va a mover si está muerto? ¿Cómo? El poder de la palabra es creadora, es restauradora, se mete hasta los tuétanos y las coyunturas, porque la palabra de Dios es viva. Digan conmigo, la palabra de Dios es viva. Diga, es viva. Y cuando la palabra entra, como es viva, da vida. Porque las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Es el soplo de Dios, el aliento de Dios, el espíritu de Dios se mete, y en ese momento no hay poro, no hay partícula, no hay parte del cuerpo, no hay hueso, no hay parte del cuerpo que se resista. Porque cuando la palabra de Dios entra, nadie puede oponerse a la palabra, porque es viva, es viva, es viva. Alguien da palmas a la palabra viva. Lo que entró en el sepulcro entonces fue la palabra viva. Esa fue la gloria que entró. Lázaro, ven fuera. Y cuando esa palabra entró en el sepulcro, amados hermanos, comenzó aquel cuerpo a componerse. Digan conmigo, solo la palabra de Dios, pero digan, solo la palabra de Dios puede componer lo que está descompuesto. Mira que tiene a su lado, ¿cómo has andado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado tu familia? ¿Cómo te ha ido estos días? Aquí, que ya agoté todos los recursos. Es probable que alguien ahora haya venido, quizás como alguien dijo, a quemar el último cartucho. Si hoy Dios no hace lo que yo pues anhelo que haga, hasta aquí llegue y ya no continúo más. Casi retando a Dios, como poniendo a prueba a Dios. Pero te voy a decir esto: si tú eres hijo de Dios, debes de saber esto, que no puedes dudar y no tienes que retroceder, no tienes que echarte para atrás. Porque si retrocedes no vas a agradar al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero que tú digas conmigo esto y te ates esa palabra. Diga, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que alcanzamos promesas para preservación de alma. Somos de los que creemos y avanzamos. Vamos de aquí, vamos en avanzada. Vamos de aumento en aumento. Diga, vamos de poder en poder, de gloria en gloria. Vamos de fe en fe. Con Dios haremos proezas, en Dios veremos maravillas, en Dios veremos lo que la carne y tu mente dice que no se puede. Porque cuando tú dices no se puede, Él dice, mi palabra es viva, mi palabra lo puede. No te he dicho. Bendito Dios que Dios no le hace caso a las locuras de muchos. Porque quiere que solo tonteras hablan. Solo tonteras y estupideces hablan. Y Dios en su grande amor y misericordia le dice, no te he dicho que si crees. No, ya lleve, ya pesa. ¿Y quién te está preguntando si ya lleve? ¿Quién te está preguntando cuántos días tiene? Yo no te pregunté, yo solo te dije dónde le pusiste. Y lo único que tenías que haberme dicho, sí, allá está. Eso es lo que tenía que haber dicho, ¿sí o no? Pero ella no, poniendo el hedor, poniendo los días, poniendo las excusas, poniendo aquí, poniendo allá. Deje de poner excusas. Mejor quite la piedra que le estorba ver un milagro. Mejor quite esa duda en el nombre del Señor. Tener fe en Dios. Sacude con cariño, hermano, es tiempo que comiences a creer. Es tiempo, vamos, dígale, no estoy bromeando con esto, es tiempo que todas esas Martas quiten esa piedra con los que la llegan a quitar, aunque Marta, obviamente, pues no fue ella la que lo fue a quitar, porque es una piedra tan pesada. Porque él dijo quitar, plural.
Pero ¿cuántos han andado con esa gran roca de incredulidad hasta hoy y han muerto? Ya tiene más de 4 días. El problema ya tiene más de 4 días. Ya demasiado. Ya no podemos seguir. Dice la palabra, y quiero que avancemos por favor, porque como aquí el tiempo va corriendo y tengo unos cuantos minutos todavía, quiero que usted vea esto por favor. Quiero que vaya en el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos. Porque ciertamente dice la palabra, porque los que dicen ciertamente o claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, tenían chance para volver. Hey, yo quiero que me miren y levanten un poquito su rostro. Quiero que, por favor, los que hemos salido de Egipto, los que hemos salido del mundo, saben que ustedes y yo tenemos chance para volver si quisiéramos regresar. ¿Saben que pudiéramos regresar? Pudiéramos regresar. Aquí dice, ciertamente estos tenían tiempo de volver de donde salieron, pero ya no quisieron volver porque buscaban una patria, una mejor ciudadanía, un mejor lugar, del cual nadie, hermano, los iba a sacar a ellos de allí. Dice que se mantuvieron como Moisés, como viendo al invisible. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Vaya, Él está aquí. ¿Lo vemos? ¿Verdad que no lo vemos? Pero creemos, porque Él está en la reunión de los santos. Él está en medio de su pueblo. Él está en medio de nosotros, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, dice la palabra. Regocíjate, Sión, alégrate y gózate, porque Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Él salvará. Entonces dice que ellos tenían tiempo de regresar, pero no regresaron. ¿Cuántos de ustedes han sentido así? Así el piecito, que le dan ganas de echar una su vueltecita por el mundial otra vez. De todas maneras, veo que no me abunda por aquí. Me voy a ir de regreso a echarme mi vaciladita allá afuera. Mucho cuidado con lo que dicen. Y esto no es una amenaza, sino que es un recordatorio que no vuelvas atrás. Un joven le dijo a su hermana, ya voy a regresar, solo voy a ir allá afuera un ratito y ya después voy a venir a ponerme a cuentas con Dios. Y la hermana le dijo, vos mismo predicaste que si volvía atrás el Señor te iba a cortar. Vos lo dijiste, que Dios te dijo eso. Ay, sí, hermanita, pero si solo va a ser así, rapidito. Pues qué terrible. Muchos de los que estamos aquí creo que recordamos a ese joven. Se fue a dar su vueltecita. Solo fueron 3 días. Lo curioso fue que en el periódico, y bien recuerdo el nombre del periódico, aparece la foto 3 días después con una mano así, tirada en el suelo. Ese caballero tirado en el suelo. 3 días después aparece en el periódico muerto. Lo habían tirado en una carretera. Pero él le dijo a su hermana, ya voy a regresar. Pero ya no regresó. Por ir a hacer una patanada, por ir a hacer un descuidito, algo que lo alejó de Dios, se fue a encontrar con la que se vengó de él. ¿Me están oyendo? 3 días estuvo. Aquí le dejaron marcado en su pecho 3 señas de disparos. Y ahí estaba. Y cuando lo vimos en el periódico, en ese momento, nosotros comenzamos a llorar. Todo el mundo llorando, porque decíamos, ¿y dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Y nos dimos cuenta por la noticia en el periódico.
Abraza al que tienes a tu lado y dile, ni siquiera en bromas, dígale, ni siquiera en broma estés pensando regresar de donde saliste. Dígale, no sea bobo, dígale, no sea bobito, dígale, no seas bobo, no seas bobita, no sea tonto pues, no sea tonta, no sea tontito, no sea tontita, no sea bruto. Quizás alguien ya iba con el pie para afuera, así para afuera, para afuera. ¿Qué va a ir a hacer? Allá me lo está esperando el que no lo quiere. Pero aquí está el que te quiere, aquí está el que te ama, aquí está el que te abraza, aquí está el que te cuida, aquí está el que responde, aquí está el que te sostiene con sus brazos de amor. Mejor quédate. Es mejor un poquito de paciencia que una lamentación eterna. Vaya. Nosotros oramos al Señor y le dijimos al Señor, reunidos, los de la Hermana Santa, estábamos reunidos, cuando en ese momento, escuche bien, le preguntamos a Dios, Señor, y este joven abandonó la fe, se perdió, ¿qué pasó, Señor? Y en ese momento vino la voz profética, y alguien también tuvo una visión, donde él le decía, Señor, papito, fallé, pero gracias porque me perdonaste. En el momento que él estaba quizás en su agonía, logró reconvenir su vida con el Señor, logró volverse al Señor, pero de una manera tan trágica. Fue horrible. Por eso dice que ellos tenían tiempo de volver, pero no lo hicieron. Aquí, hermano, aquí hay problemas. Aquí hay dificultades, hay un montón de cosas que quizás a ti no te agraden, pero hay una bendición que vas en el camino de la fe. No crean que los hombres de la fe no tuvieron dificultades, claro que sí. A Abraham casi le quitan su mujer, a Isaac lo mismo, a Jacob lo mismo. Todos tuvieron dificultades, pero ¿saben qué? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, y por eso se les llama los padres de la fe. Abraham, el padre de la fe, y todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham, estos son hijos de Abraham, amén, los que son de fe. Cuando nosotros entendemos esto, que es por fe y no por vista, que aunque usted no tenga lo que quiere y desea, no por eso va a abandonar al Señor. Ay, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a vigilar? ¿Para qué me voy a congregar? Por demás, estos hermanos solo son esto, no les abunda. Si es que a mí ni a ti nos va a abundar si las cosas no vienen de Dios, pero si esto es de Dios, sí va a abundar. ¿Lo creen, hermanos? Lo importante es permanecer. La Biblia dice así, que la senda del justo es como ¿qué? Como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Así dice la palabra. Dice la palabra, antes bien, dijo el apóstol Pablo, como engañadores pero veraces, como moribundos pero he aquí vivimos, por buena y por mala fama aquí estamos, en tumultos, en desvelos, en persecuciones, por buena y por mala fama. Antes bien, ante todas estas cosas, dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Y dijo esta palabra, ni ángeles, por lo cual estoy convencido, estoy seguro que ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada, ni hambre, ni cuchillo, ni desnudez me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes bien, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. No vamos para atrás, vamos hacia adelante, vamos en la fe, en la fe, en la fe. No importa cuánto tiempo, vamos a mencionar, y con esto voy ya concluyendo. Diga, Lázaro, fueron 4 días, pero resucitó. Diga, resucitó. El paralítico de Betesda, ¿cuántos días? No días, años, 38 años, pero fue liberado. Diga, fue liberado de su enfermedad.
La mujer que tenía flujo de sangre, ¿cuántos años tenía? 12 años. 12 años. 12 años. Aquel tenía 38, esta mujer tenía 12. Ahora, Lázaro tenía 4 días. El pueblo de Israel ya había pasado varios años, quizás miles, esperando la promesa del Mesías, pero el Mesías vino. Ahora te voy a decir esto, hermano. Israel esperó 400 años para su liberación y vino su liberación. Amén. Vino su liberación. Ahora, ¿sabe? Desde que Cristo se fue, han pasado 2025 años. Muchos ya se fueron. Ya no hay, como aquel cántico que dice, no sé si lo puede cantar, Barak, pero que dice, aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía. ¿Quién tiene Biblia en este momento? Quiero que diga conmigo, aquí estamos. Algunos familiares ya no están con nosotros. Algunos ya se fueron. Ya se fueron, pero no abortaron la fe. Caminaron en fe. Ellos murieron esperando en la promesa. No se desvanecieron, no dejaron de creer en Dios. Algunos ya con el agua hasta el cuello, diciendo, creemos que Dios es fiel. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que aunque mi carne sea deshecha, aún del polvo el Señor me levantará, porque yo sé que mi Redentor vive. La mujer le decía a Job, ya basta, renuncia a tu Dios, renuncia, muérete, maldice a tu Dios y muérete. Porque como ya estaba todo acabado, no tenía nada prácticamente. Pero ¿saben qué? Job le dijo a esa mujer, cállate porque no sabes cómo hablas, como cualquier mujer que estás hablando. Y él dijo de esta manera, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Desnudo vino del vientre de mi madre y desnudo voy de regreso. Y dice la palabra que Job se gozó, se regocijó y adoró al Señor y no encontró despropósito. Extienda su mano al que tiene la parte y dígale, ve el propósito. No veas la dificultad, mira el propósito de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y sé que me levantaré. Y dice la palabra que Job con todo eso no pecó, se mantuvo firme. Job esperó. Marta y María esperaron y vieron el milagro. José y María vieron al niño crecer y vieron también en la cruz. Más que todo, María vio a su hijo allí en la cruz. Ahora tú vas a ver al Señor obrando a tu favor. Dígale, Señor, yo no sé cuánto tiempo tiene usted de estar acá. Quizás tiene 15 años, quizás tiene 6 años, quizás tiene 1 año, quizás un poco, no sé cuánto tiempo. Pero el que tenga no sé cuánto tiempo de estar perseverando en la obra, no en este local, sino en Cristo, puede decir, Señor, no importa el tiempo que tengo que esperar, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir esperando, y yo sé que no te sigo por un milagro, te sigo por lo que tú eres. Y si me quieres dar un milagro, adelante, está bien, pero yo voy a ir en pos de ti. Póngase de pie aquel que cree que vale el honor seguir caminando. Póngase de pie aquel que cree que no importa lo que haya pasado en el camino, que no importa lo que haya sucedido, usted va a continuar. Si usted puede decirle a alguien así con mucho cariño, por nada del mundo le des hermano atrás, por nada del mundo abortes la fe, por nada del mundo te alejes del Señor, por nada del mundo dejes de creer. Vamos, dígale que esté a su lado, sigue creyendo. Vamos a predicar de esa manera. Dígale, sigue creyendo. Así tóquele la mano, dígale, sigue creyendo. Vamos, profetiza, diga, sigue creyendo. Hay alguien que quisiera venir corriendo acá y decir, yo creo y yo recibo mi milagro en este día. Alguien que venga aquí, pero rapidito. Alguien que venga aquí lo más pronto posible. Aleluya. Oh, bendito Dios. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, bendito Dios.